Nadie puede negar que el Club Deportivo El Nacional es uno de los equipos más tradicionales del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, varios sucesos han manchado la historia del club que hace un tiempo atrás era considerado una de las instituciones más grandes del país y hace no muy poco era junto a Barcelona el equipo con más títulos nacionales. Eso ya quedó atrás siendo superado por Emelec y recientemente igualado por Liga Deportiva Universitaria. Han pasado 19 años desde la última vez que el equipo militar se consagró campeón del torneo local y a pesar de que en noviembre del 2024 consiguieron la Copa Ecuador, a día de hoy se vive con mucha incertidumbre sobre lo que deparará el destino para el Nacional. En este video vamos a repasar brevemente las campañas de la anterior década y después vamos a profundizar el año en el que el equipo rojo tocó fondo descendiendo a la segunda división. Para contextualizar, posterior a su 13º título en 2006, el Nacional poco a poco fue dejando de ser protagonista por la lucha del campeonato y cerrando la década se empezó a evidenciar el mal manejo administrativo en varios aspectos del equipo. En 2007, en la Asamblea de Socios del Nacional, se oficializó que el aporte de los integrantes de las Fuerzas Armadas debía ser voluntario, una medida que hasta ese entonces era obligatoria y esto desencadenó apuros económicos en el equipo. Luego de pasar sin pena ni gloria en el torneo del 2009, al siguiente año el cuadro militar llegó a coquetear con el descenso y en agosto hubieron algunas manifestaciones por parte de sus hinchas. El 25 de ese mes llegó al banquillo Mario Saralegui, que terminó maquillando el mal rendimiento del equipo, ubicándolo finalmente en la sexta posición de la tabla acumulada. El 2011 terminó siendo un año entre comillas exitoso para el equipo capitalino que a final de año disputó y ganó versus Liga Deportiva Universitaria un repechaje de ida y vuelta para conseguir un cupo a las fases preliminares de la Copa Libertadores. En el 2012 se hicieron presentes momentos de tensión por el mal desempeño de la plantilla. En abril, Saralegui terminó renunciando a su puesto de entrenador obteniendo tan solo una victoria en 10 fechas disputadas y adicionalmente a inicios de año el Nacional tuvo su debut y despedida en el torneo continental. Sixto Bisuete fue el reemplazo del estratega uruguayo y el 13 veces campeón terminó la primera etapa noveno con 27 puntos. Sin embargo, lo peor llegaría en la segunda mitad de la temporada, ya que con tan solo 5 victorias en 22 partidos, el equipo criollo finalizó penúltimo en la tabla con tan solo 23 puntos. En la última jornada del año, el Nacional, Técnico Universitario y Macará se jugaban la categoría. El ídolo ambateño cumplió con su deber ganando 4-0 y sumando 50 puntos en la tabla acumulada. El Nacional, liderado por Orlando Narváez, evitó la tragedia venciendo a Técnico Universitario 3-1 en el Bella Vista. El club criollo finalizó en la novena casilla de la tabla acumulada a 3 puntos de la zona del descenso y está de más decir que Sixto Bisuete salió de la institución militar en noviembre del 2012, siendo reemplazado por el antes ya mencionado Orlando Narváez, técnico interino. Hubo un esfuerzo grande del equipo, no bajamos nunca los brazos, siempre tratamos de ir a buscar el resultado y gracias a Dios se ganó. La figura fue el equipo, corrimos muchísimo, sabíamos que una institución tan grande y con tanta gloria no se podía ir a la vez. En 2013 el Nacional terminó en mitad de tabla, pero sí hay que recalcar el horroroso inicio de año que tuvieron. Debutó en el campeonato con una victoria versus Deportivo Cuenca, liderados aún por Orlando Narváez, y posterior a esa victoria llegó Manuel Tomé, técnico español que se haría cargo del plantel y su trabajo como entrenador duró tan solo 5 partidos en el que acumularon 5 derrotas. Luego de eso llegó Carlos Sevilla y hasta la jornada 11 el Nacional solo había sumado 6 puntos debido a sus 2 victorias, llegando a ser el colador en la tabla de posiciones. Finalmente, en la segunda etapa hubo amplia mejoría en la escuadra militar, ocupando la cuarta casilla en la tabla de posiciones, pero aún así se quedó lejos de conseguir cupos internacionales. En diciembre del 2012 se llevó a cabo la asamblea extraordinaria y se llegó a la conclusión que el general Hugo Villasís concluiría con su cargo en noviembre del siguiente año. Por primera vez, los socios del Nacional tendrían derecho a votar por un candidato, ya que antes los militares eran los encargados del tema dirigencial. Dado esto, a finales del 2013, Jorge Yunda ganó las elecciones, convirtiéndose en el primer presidente civil del club. 2014 fue otro año en el que el Nacional fue un equipo de mitad de tabla y por el mal gol diferencia que obtuvieron, se quedaron a las puertas de clasificarse a la Copa Sudamericana del siguiente año.
En agosto, pese a que Carlos Sevilla había mejorado el rendimiento de la plantilla desde el año pasado y aparte era del agrado de los jugadores, unas declaraciones del estratega ecuatoriano no sentaron bien a la dirigencia comandada por Yunda e inesperadamente, de un día para el otro, se efectuó la salida del técnico. Los señores dirigentes están empecinados en que no se contrate más delanteros, hoy pudieron darse cuenta, y los otros partidos, ¿no? Que la pelota rondea, está al frente del arco y no hay quien haga los goles, pero ellos están empecinados en no dar más jugadores, en que yo tengo que defenderme con ellos. Así que la próxima vez, ya les digo, va a jugar Poroso de centro delantero y que no me vengan a estar acá culpándome de cualquier situación que se pueda presentar. El mensaje para el profesor Sevilla es que se tome una agüita de valeriana, que esté más tranquilo y vayamos encontrando soluciones juntas. Siempre existió, ¿no?, determinados dirigentes que no quiero ni nombrarlos porque no se merecen. No todos. Al presidente lamentablemente le enfermaron y esa es la razón por la que no podemos continuar. En el 2015 los militares cerraron con una decente presentación en la primera vuelta del torneo. Sin embargo, la segunda etapa fue para el olvido, ya que nuevamente volvieron a terminar penúltimo, superando a un Deportivo Quito ahogado en deudas. Como dato negativo, en todo el periodo del 2015 pasaron 4 entrenadores en el banquillo del B3. Primero, Octavio Zambrano, que dejó la institución en mayo, Darío Insúa, que se mantuvo hasta octubre, Kery Valencia, técnico de la sub-18 del equipo, dirigió tan solo 3 partidos y para cerrar el olvidable año se instaló Eduardo Favaro. En la tabla acumulada ocuparon el 9º puesto, dejando en claro que se les restó un punto por no cumplir con roles de pago y los equipos que descendieron eran instituciones con interminables problemas administrativos. Liga de Loja terminó desapareciendo años después y Deportivo Quito sigue luchando a día de hoy en la segunda categoría. Para el 2016, a comparación de los años ya repasados, el rendimiento fue satisfactorio. En la parte directiva, Tito Manjarrés fue el nuevo presidente de la institución. El técnico uruguayo, llegado a finales del año pasado, continuó con su cargo. Como refuerzos destacados llegaron los jóvenes Janer Corozo y Michael Estrada, fichajes que complementaban a una plantilla que tenía a Cristian Nara, Pedro Larrea, Adrián Bone y Franklin Guerra. Los puros criollos demostraron un gran rendimiento en la primera etapa del 2016, obteniendo valiosos triunfos. Debutaron venciendo 2-1 a Barcelona, sumaron 6 puntos de 6 ante Melec, vigente campeón del torneo, sumaron de a 3 versus Liga en Casablanca y golearon 5-2 a Independiente. Así como acumularon buenos resultados, también tuvieron sus caídas, pero les alcanzó para obtener la tercera plaza de la tabla de posiciones. Para la segunda vuelta del certamen, el nivel bajó a comparación de la primera etapa. Después de perder un encuentro y acumular 4 empates seguidos, la escuadra militar obtuvo su primera victoria en la sexta jornada y entre sus derrotas se encuentra una humillante goleada del Delfín por 5-0. En la penúltima jornada tuvieron el gusto de golear por el mismo marcador de 5-0 a Liga Deportiva Universitaria, uno de sus máximos rivales, y no solo eso, sino que se confirmó la participación del B3 en las fases preliminares de la siguiente Copa Libertadores. Programa tu cita hoy, conoce más el gol de Michael Estrada. Se acerca la clasificación a la Copa Libertadores de América. 11 minutos. ¡Echa gol! La quinta a los 25 minutos. 5-0 serán las diferencias entre Nacional y Liga Deportiva Universitaria. Todas esas buenas impresiones que había dejado el equipo militar se esfumaron rápidamente con el mal inicio en 2017. Tras perder a sus máximos exponentes ofensivos, 5 años después, los puros criollos volvían a la Libertadores. En la fase 2, disputaban versus Atlético Tucumán el pase a la fase 3. El rival era un club humilde de Argentina que por primera vez en su historia se hacía presente en el certamen continental. En la ida, a falta de 7 minutos para el cierre del encuentro, el B3 logró empatar la contienda, dejando así un resultado relativamente positivo para la vuelta. Pero en las siguientes semanas se estaría protagonizando una insólita eliminación. El Decano tuvo problemas para llegar a la capital. El partido pautado para las 7:15 de la noche no debió jugarse si acatamos el reglamento, el cual contempla 45 minutos de demora y los tucumanos llegaron 1 hora después. Pese a que al principio el Nacional tenía la postura de no jugar la vuelta, finalmente se llegó a un acuerdo para que el partido se dispute. Como si fuera poco, el Gigante del Norte tuvo problemas con la utilería, por lo que terminaron vistiendo el uniforme de la selección argentina, que justamente se encontraba en Quito disputando el Sudamericano Sub-20.
Con todas las adversidades que sufrió la visita y siendo un debutante en la Copa, terminaron dando el batacazo con el gol de Fernando Sampedri a los 64. Con un global de 3-2, Atlético Tucumán avanzó de fase y la prensa argentina catalogó la clasificación como una hazaña, mientras que el Nacional terminó protagonizando una vergonzosa eliminación. Por el campeonato local, el inicio fue poco prometedor, llegando a estar en la última posición debido a sus 4 derrotas y 2 empates en 6 partidos. Recién en la séptima fecha sumaron de a 3 frente al Clan Juvenil y la primera vuelta del torneo la concluyeron en la 9ª posición con 23 unidades. En la segunda mitad del año se vio amplia mejoría en el equipo, llegando a pelear por un puesto en la final del campeonato, y a pesar de que no llegaron a adentrarse a la definición del título, finalizaron segundos en la tabla con 41 puntos por detrás de Emelec, que se iba a convertir en campeón días después. Gracias a que el Nacional prácticamente duplicó los puntos que se habían obtenido en la primera etapa, les alcanzó para posicionarse en la mitad de la tabla acumulada, clasificando a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Así llegamos al 2018, un año en el que se evidenció la cruda realidad de la institución. Como se había vuelto costumbre, el Club Deportivo El Nacional tuvo un pésimo arranque en el torneo local, teniendo tan solo 2 victorias en 11 jornadas. En la segunda vuelta de la primera etapa tuvieron un periodo donde sumaron la mayoría de puntos: 3 victorias versus Técnico Universitario, Independiente del Valle, Liga Deportiva Universitaria, un empate versus la Universidad Católica y otra victoria versus Deportivo Cuenca hizo que los puros criollos escalen hasta la 6ª posición de la tabla. De todos modos, el cierre de la etapa fue espantoso. En las 6 fechas restantes, Nacional apenas sumó un punto. 5 derrotas y un empate terminaron ubicando al cuadro capitalino en la 9ª casilla de la tabla. Para la etapa final del campeonato se incorporó Brian de Jesús y por 4ª vez el Diablito Lara vestiría la camiseta del Nacional. No obstante, el nivel empeoró. En la jornada 8, el Vitri venció 2-1 a la Universidad Católica. Con eso, conseguía su 3ª victoria de la etapa, pero sin saberlo, esa sería justamente la última de todo el año. En las 14 jornadas restantes sumaron tan solo 4 puntos gracias a 4 empates obtenidos, valga la redundancia, y 10 derrotas, entre ellas 2 goleadas en contra de Liga Deportiva Universitaria y Delfín. Cuando perdieron versus el Club Manabita en la jornada 21 fue cuando el Nacional no tenía chances ya de salvar la categoría, perdiendo 5-1 y descendiendo a falta de una jornada por el cierre del campeonato. Finalmente cerraron la etapa penúltimos con 16 unidades y en la tabla acumulada el Nacional ocupaba la 11ª casilla, por lo que el descenso era una realidad. Más allá de terminar en zona baja de la tabla, oficialmente esta había sido la peor campaña de la institución en toda su historia y cosechó su peor racha sin ganar, la cual era de 14 partidos. Todos sabemos que finalmente el Nacional no jugó la Serie B del 2019 gracias a una resolución tomada en el Consejo de Presidentes en agosto del 2018 que oficializaba el aumento de 12 a 16 equipos en primera división para la siguiente temporada, por lo que los 2 equipos que debían jugar a segunda división fueron readmitidos en la Serie A, eso sí, pagando una multa de $500.000. Irónicamente, en esa reunión del consejo hubieron 5 dirigentes que se abstuvieron a votar a favor del cambio del formato y entre ellos estaba nada más y nada menos que Tito Manjarrés, el presidente del club militar. Para el 2019, el encargado de dirigir al plantel fue Marcelo Zuleta. Se contaba con una plantilla limitada puesto que sus mejores jugadores fueron saliendo de la institución. No se podían ocultar las deudas con las que contaba el club y en febrero Tito Manjarrés renunció al cargo como presidente debido a su malestar sobre la situación económica, pero su salida no fue aceptada por el consejo. Aún así, 2 meses después, el club ahora sí oficializaba la dimisión del dirigente. Luis Lara, el cual desempeñaba su papel de vicepresidente, fue quien tomó las riendas del club como presidente interino. En junio del 2019 se dieron a conocer las 2 listas candidatas para asumir la presidencia de la institución y el 21 de ese mismo mes, Lucía Vallecilla, con el 56% de los votos a favor, se estableció como la primera presidenta de los puros criollos. El Nacional no peleó el descenso en ese año y estuvo a tan solo 2 puntos de adentrarse a los playoffs. Ahora sí es como llegamos al 2020. La temporada inició con la contratación de Eduardo Lara, técnico colombiano. Al plantel se unieron jugadores como Michael Carcelén, Holger Matamoros, Juan Carlos Paredes, Pedro Quiñones y Marlon de Jesús. El Nacional empezó la Liga Pro con pie derecho, venciendo sobre la hora al recién ascendido Liga de Portoviejo. Posterior a eso, no pudieron sostener su ventaja repartiendo puntos versus Muchukruna, y en el Atahualpa caerían goleados 3-0 ante Liga Deportiva Universitaria. En la siguiente fecha, el Vitri volvió a ser de local en otro encuentro donde no pudo pasar del 1-1 ante Deportivo Cuenca.
Luego de las 4 fechas disputadas se efectuó el parón debido a la pandemia que ya todos conocemos. El campeonato ecuatoriano se reanudó en agosto y el Nacional contaba con un nuevo entrenador de nombre Jorge Daniel Montesino, que llegó a mediados de junio. El anterior estratega terminó saliendo por supuestas discrepancias con la directiva. La seguidilla de malos resultados continuó, primero cayendo 4-2 versus Independiente del Valle y 4 días después viéndose superados ante Aucas en el Gonzalo Pozo Ripalda. Después, a los puros criollos se les escapaba la victoria en los últimos 15 minutos empatando versus la Universidad Católica. Y en la jornada 8, pese a empezar abajo en el marcador, el Vitri pudo revertir la situación venciendo 3-2 al Olmedo y respirando en los puestos bajos de la tabla. En el Hokkaido de Manta, el Delfín fue el encargado de vencer al Nacional y en la fecha 10 comenzaron perdiendo versus Emelec con un insólito autogol. Sin embargo, Holger Matamoros se lució con un doblete y sumaron otros 3 puntos. Aún así, el cierre de la etapa no sería de buen agrado puesto que no pudieron obtener otra victoria. Acumularon 2 derrotas seguidas versus Macará y Técnico Universitario, un empate a 2 versus Orense, otra derrota versus Guayaquil City y finalmente empataron a 0 versus Barcelona en un partido que pudieron haber perdido si no fuera por el tiro penal que atajó el portero Militar. La primera etapa llegó a su fin y el Nacional ocupó la 13ª posición, a 4 puntos del descenso, por lo que la catástrofe podía ser evitada si se mejoraban las cosas para la vuelta del torneo. Obviamente fue algo que no terminó sucediendo. En su visita al Real Estamarindo cayeron goleados 3-0. Lograron obtener 3 puntos de local versus Mochucruna, pero volverían a tener una racha de malos resultados. Por la mínima perdieron ante Liga de Quito. En un cotejo sin goles repartieron puntos versus el Cuenca y 2 derrotas más llegarían por parte del Delfín y Técnico Universitario. El 3-1 que sufrieron en contra del cuadro cetáceo obligó a la directiva a separar al técnico Montesino y de forma unánime eligieron al ecuatoriano Javier Rodríguez para que mejore la situación futbolística del equipo, el cual pese a no estar en puestos de descenso, sí se encontraba penúltimo en la tabla de la segunda etapa con 4 puntos. En el recinto deportivo de la capital lograron empatar versus Barcelona y eso evitó que el Nacional caiga a la zona del descenso gracias a su gol diferencia. A la siguiente fecha caerían con el marcador de 2-0 ante la Católica y eso ocasionó que el técnico ecuatoriano, el cual tenía un contrato hasta el final de temporada, renuncie a su cargo, dirigiendo apenas 3 partidos y durando menos de 2 semanas. No ganó ningún encuentro y adicionalmente tampoco llevaba una buena relación con la directiva del equipo. Automáticamente Edison Méndez, que asumía como asistente técnico, pasó a ser el entrenador de la escuadra militar. El Vitri obtendría una agónica victoria ante uno de sus rivales directos. Los de la capital estaban abajo en el marcador hasta el minuto 88 cuando Marlon de Jesús igualó el cotejo por la vía del penal y en los adicionales Matamoros, con la especialidad de la casa, dio 3 puntos de oro a un equipo que quería mantener la categoría. El 27 de noviembre, un día antes de recibir a Guayaquil City, se dio otro capítulo donde dejó evidenciado el mal manejo administrativo. El club fue suspendido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol debido a que no pagó a diversos acreedores. Por ende, el Nacional se quedó sin derecho de disputar su encuentro, perdiéndolo así 3-0. En la primera semana de diciembre, el equipo militar no tuvo oportunidad alguna ante Independiente del Valle, cayendo 2-0 en el Atahualpa, y como si fuera poco, en los siguientes días, en un mutuo acuerdo con la dirigencia, Edison Méndez salió de la institución. Principalmente fue acusado por la presidenta del equipo de ingresar licor y jabas de cerveza a la concentración, y la misma aseguró que el histórico jugador ecuatoriano fue quien dañó el grupo. Giovanni Ibarra, que pertenecía al cuerpo técnico, reveló que tenían discrepancias con la directiva y comentó que la presidenta había querido imponer qué jugadores debían ser alineados. Obviamente, por su parte, Edison Méndez negó rotundamente las acusaciones de la presidenta, confirmó lo antes mencionado de que se querían imponer jugadores y agregó que en el partido versus Independiente del Valle durante el entretiempo, Lucía Vallecilla bajó al camerino ofreciendo diferentes premios. Si se anotaba un gol daba $500 y si se ganaba el partido daba $10.000. ¿De dónde iba a sacar el dinero? Nadie sabe, pero fue otro factor que enfureció a Edison Méndez. Con esa derrota, el club capitalino ahora sí tocaba los puestos de descenso a 4 fechas restantes del cierre del torneo, y el quinto entrenador del año sería José Villafuerte. Por primera vez en la historia del club se contrataba 5 entrenadores en una sola temporada. En la jornada 12, el Nacional pudo revertir el marcador versus Aucas, pero a los 86 Cabeza marcó el gol definitivo, sumando así un punto.
En la fecha 13 cayeron derrotados versus Emelec. Un 3-0 en contra hacía que los puros criollos toquen ahora sí el fondo de la tabla acumulada. Para colmo, sus rivales directos en la pelea del descenso habían sumado. El Nacional acumulaba 23 puntos, Liga de Portoviejo acumulaba 24 y Orense, que se salvaba de descender, sumaba 28 unidades. 4 puntos de diferencia y a falta de 2 jornadas matemáticamente podían salvarse, pero ya ni dependían de ellos mismos. Y como si fuera poco, otro acto vergonzoso se dio antes de recibir a Macará. Se dio un cruce entre los jugadores y la presidenta. Los futbolistas revelaron que llevaban 6 meses sin recibir sueldo. A eso se le agrega que firmaron roles de pagos para evitar sanciones hacia el equipo. A todo esto Lucía Vallecilla negó que se debían 6 meses, sino que solo se debían 4. A final de cuentas era bastante tiempo sin cobrar para los jugadores, pero ya nada podía salir peor. Nosotros firmamos por ayudarle al club para no perder los puntos, presidenta. Tiene que decir lo que es, presidenta. No es mentira, presidenta. Los roles que le hemos firmado a usted. No, los roles que le hemos firmado a usted para ayudar al club, presidenta. Nadie sabe si uno come, si los hijos de uno comen, si la madre de uno come o qué siente uno. Sorpresivamente, la noche del jueves, el Nacional venció 2-1 a Macará. 3 puntos de oro que los mantenía con esperanzas de salvar la categoría. Para mantenerse en Serie A, el Vitri estaba obligado a ganar su partido versus Orense, que era otro equipo que se estaba jugando el todo o nada, y adicional, dependía de que Liga de Portoviejo no sume 3 puntos en su respectivo encuentro. En el estadio 9 de mayo, al minuto 68, Ronald de Jesús involuntariamente ingresó el balón en propia puerta. El Nacional cayó por la mínima y tampoco hubiera servido ganar, ya que la Capira terminó triunfando en su partido. Tiro libre para Nacional. Lo terminó, se salvó Orense, y se van a la B, Liga de Portoviejo y el Club Deportivo El Nacional. Así es como el Vitri volvería a la segunda división 40 años después por segunda vez en su historia. Todas las malas administraciones en años pasados terminaron dando fruto en el 2020, y a eso hay que recordar que el Nacional descendió en 2018, pero se mantuvo en la A por el cambio de formato. Ese descenso simplemente se pospuso y 2 años después volvió a tocar la puerta. Aparte, tuvieron algunos récords negativos. Fue el equipo que menos goles anotó en los 30 partidos. Este equipo fue el peor visitante de su historia, con tan solo una victoria en 15 encuentros, y fue el peor local de la Liga Pro, sumando 19 puntos de 45 posibles. Y así como estuvimos repasando temporada por temporada, recalcamos los malos manejos administrativos que mancharon la reputación del equipo, deudas sin pagar, y pasaron incontables entrenadores que no pudieron cambiar el rumbo. Hubieron muchos casos en los cuales no profundicé porque si no el video se iba a hacer eterno, y traté de profundizar más que todo los sucesos que se dieron en el año 2020. El Nacional se quedó a un punto de subir a Primera División en 2021, pero en 2022 campeonaron en la Serie B y así volvieron a donde siempre han pertenecido, la máxima categoría. Esto a final de todo era un gran logro por toda esa incertidumbre de si el Nacional podía tocar nuevamente fondo bajando a segunda categoría por todos los problemas que estaba acumulando. En 2023, el Nacional realizó un buen papel, finalizando en la tabla acumulada cuarto y clasificando a las fases previas de la Copa Libertadores. Cabe destacar que en la primera etapa terminaron segundos y el 2024 se puede decir que ha sido el mejor en muchos años. Concluyeron séptimos en la tabla acumulada, pero se consagraron campeones de la Copa Ecuador, dejando en el camino a Liga Deportiva Universitaria y consagrándose ante Independiente del Valle. No obstante, el 2025 no está siendo para nada bueno. Por ahora están en el grupo del descenso con 2 puntos en 5 partidos. El Nacional sigue sin ganar este año por torneo local y se despidieron en la fase 2 de la Libertadores versus Barcelona. Y así concluimos el video en el cual repasamos el año a año del club. Como dije antes, hubieron muchos sucesos extrafutbolísticos que tuvieron que ver con el declive del Nacional, pero me centré más en el rendimiento del equipo año a año. Aún así, no descarto una próxima entrega en la cual profundicemos en estos problemas de los dirigentes, y próximamente vamos a repasar el ascenso de los puros criollos a Primera División y su conquista de la Copa Ecuador. Y aquí es donde entran ustedes. ¿Qué piensan acerca de la situación actual del Nacional y qué pronostican para el final de año? ¿El Nacional volverá a descender o se va a mantener en la Primera División? Con la nueva dirigencia obtuvieron la Copa Ecuador, pero en este 2025 hay problemas que se han venido arrastrando en los últimos años que todavía no son solucionados, y eso también causa algo de molestia a la hinchada. Aparte de que el rendimiento del equipo este año no está siendo satisfactorio y que en el mercado de fichajes tampoco es que hayan hecho un gran trabajo.
Cualquier opinión la pueden dejar en los comentarios, ya saben que son libres de comentar lo que sea. Sin más, yo soy Fernando Rodríguez y nos vemos en el próximo video.